Afirme su confianza en el Dios que pone a sus servicios a los débiles, a los rotos y a los imperfectos. El Dios que puede sanar y cicatrizar las heridas del pasado y mostrarnos el gran valor que tenemos para hoy. Él es suficiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la escuela sabática para adultos. Escuchemos la lección de hoy. El tema número 5: la escuela sabática. Lección 13, para el 28 de septiembre del 2024. El Señor resucitado. Parte del sábado 21 de septiembre. Versículo para memorizar: pero Él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos 16, 6. Sábado. Jesús Nazareno, ha resucitado. Marcos 16, 6. Primero, con estas palabras, los ángeles fueron los primeros en proclamar el gran milagro de la resurrección. Segundo, los 4 evangelistas dan distintos detalles que nos ayudan a comprender los hechos sucedidos en la mañana de la resurrección. Pero todos ellos coinciden en algo: las mujeres creen, los discípulos dudan. Tercero, tras muchas evidencias, todos creen. Cuarto, entonces, son comisionados por Jesús para proclamar la noticia al mundo entero. Esta orden sigue estando vigente hoy: anunciemos que Jesús resucitó y da vida eterna a todo aquel que cree en él. Bosquejo. A. Marcos 16, 1, 8. La resurrección de Jesús. 1. Cronología y memorial. 2. Un hecho real. 3. Portadoras de buenas noticias. B. Marcos 16, 9-20. Testigos de la resurrección. 1. Los primeros testigos. 2. Una historia para divulgar. El tema número 5: la escuela sabática. Lección 13, para el 28 de septiembre del 2024. El Señor resucitado. Parte del domingo 22 de septiembre. La resurrección de Jesús 1. Cronología y memorial. Versículo clave. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Marcos 16, 2. Primera parte: Jesús había anunciado que tras su muerte resucitaría al tercer día. Marcos 10, 34. Jesús murió el día llamado la preparación, es decir, la víspera del sábado, y resucitó el primer día de la semana, pasado el sábado. Marcos 15, 42, y Marcos 16, 1 y 2. Segundo, los judíos llamaban a los días de la semana primero domingo, segundo lunes, preparación viernes y sábado. Además, tenían un método inclusivo de contar: una parte del día se contaba como todo el día. De esta forma, el viernes fue el primer día de la muerte de Jesús, el sábado el segundo día, y el domingo el tercer día. Tercero, a partir del siglo II, los cristianos comenzaron a honrar el primer día de la semana como el día de la resurrección del Señor. Paulatinamente hicieron de él un día que llegó a sustituir al sábado como día de adoración. Cuarto, pero en el Nuevo Testamento no existe referencia alguna al día de resurrección como día de adoración. Pablo deja claro que el memorial de la muerte y la resurrección, su significado simbólico, es el bautismo. Colosenses 2, 12 y Romanos 6, 4. El tema número 5: la escuela sabática. Lección 13, para el 28 de septiembre del 2024. El Señor resucitado. Parte del lunes 23 de septiembre. La resurrección de Jesús 2. Un hecho real. Versículo clave: un más Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Marcos 16, 6. La pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que la resurrección de Jesús fue un hecho real? Respuesta en 5 partes. 1. Muchos testigos vieron a Jesús resucitado. Primera de Colosenses 15,
3 al 8. 2. Los sacerdotes tuvieron que sobornar a los soldados que presenciaron la resurrección. Mateo 28, 11 al 15. 3. Las personas que vivieron los hechos estaban dispuestas a morir defendiendo la realidad de la resurrección. Hechos 7, 56 al 60. 4. Saulo, un acérrimo enemigo de los cristianos, vio a Jesús resucitado y su vida cambió radicalmente. Hechos 9, 1 al 6. 5. La propia existencia de la Iglesia cristiana atestigua la realidad de la resurrección. El tema número 5. La escuela sabática. Lección 13, para el 28 de septiembre del 2024. El Señor resucitado. Parte del lunes 23 de septiembre. La resurrección de Jesús 3. Portadoras de buenas noticias. Versículo clave: pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Marcos 16, 7. Primero, las primeras en ver la tumba vacía fueron unas mujeres que venían a embalsamar el cuerpo de Jesús. Marcos 16, 1 al 4. Segundo, tras asegurarles que Jesús había resucitado, el ángel que había quedado en la tumba les comisionó para que anunciasen el evento a sus discípulos y a Pedro. Marcos 16. Tercero, con la emoción de los sucesos volvían asustadas, sin comentar nada con nadie. Marcos 16, 8. En el camino Jesús mismo se presentó ante ellas y las animó para que hablasen sin temor de su resurrección. Mateo 28, 8 al 10. Cuarto, la vida, muerte y resurrección de Jesús no son sucesos que deban quedar silenciados. La orden de Jesús fue: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mr 4 y 15. Al igual que las mujeres y los discípulos, nosotros debemos salir y predicar en todas partes esta buena nueva. Marcos 16, 20. El tema número 5. La escuela sabática. Lección 13, para el 28 de septiembre del 2024. El Señor resucitado. Parte del miércoles 25 de septiembre. Testigos de la resurrección 1. Los primeros testigos. Versículo clave: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos 16, 9. Primero, uniendo los 4 evangelios, podemos hacernos una idea de qué ocurrió ese domingo. 1. Un ángel provoca un terremoto y abre el sepulcro. Mateo 28, 2. 2. Los guardias quedan como muertos. Mateo 28, 4. 3. María Magdalena se dirige al sepulcro desde Betania. Juan 20, 1. 4. Otras mujeres vienen desde Jerusalén y hablan con los ángeles. Lucas 24, 1 al 5. 5. Las mujeres vuelven a Jerusalén. Marcos 16, 8. 6. Ante el anuncio de María, Pedro y Juan corren al sepulcro. Juan 20, 2 al 3. 7. Jesús aparece a María Magdalena. Marcos 16, 9. 8. Jesús aparece al resto de las mujeres. Mateo 28, 9. 9. Los discípulos no creen. Marcos 16, 11. 10. Los soldados son sobornados. Mateo 28, 11 al 13. 11. Jesús aparece a Pedro. Lucas 24, 34. 12. Jesús viaja a Emaús. Lucas 24, 13 al 15. 13. Los discípulos de Emaús van al aposento alto. Marcos 16, 12 al 13. 14. Jesús se presenta en el aposento alto. Marcos 16, 14. Segunda parte, en resumen. La resurrección de Jesús fue real. Si la historia fuese ficticia, ¿habrían realzado los autores la fe de las mujeres y la incredulidad de los discípulos? El tema número 5. La escuela sabática. Lección 13, para el 28 de septiembre del 2024. El Señor resucitado. Parte del jueves 26 de septiembre. Testigos de la resurrección 2. Una historia para divulgar. Versículo clave. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos 4 y 20. Primero, Jesús comisionó a sus seguidores para que fueran por todo el mundo a predicar. Marcos 16, 15. ¿Por qué es esto extremadamente importante? Segundo, la aceptación o el rechazo del Evangelio es un asunto de vida o muerte eternas. Marcos 16, 16. No podemos permitir que nadie muera en la ignorancia. Debemos hablarles del Salvador. Tercero,
Un poder especial acompaña a los predicadores del Evangelio, Marcos 16, 17 al 18. Sin embargo, en ocasiones, Dios permite que la semilla del Evangelio sea plantada con la sangre y el sufrimiento de los mensajeros, Hechos 7, 58. Cuarto. Una cosa debemos tener clara: Jesús no nos pide que hagamos este trabajo solos. Él promete su presencia y poder, Mateo 28, 18 al 20. Al igual que ayudó a los primeros discípulos, nos ayudará a nosotros a acabar la obra, Marcos 16, 20. El tema número 5, la escuela sabática. Lección 13, para el 28 de septiembre del 2024. El Señor resucitado. Parte del viernes 27 de septiembre. Para meditar. Citando a Elena G. de White en el libro Fe y Obras, página 111. Tenemos un Salvador viviente. No se halla en el sepulcro nuevo de José, resucitó y ascendió al cielo como sustituto y garante de cada alma creyente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. El pecador es justificado por los méritos de Jesús, y esto es el reconocimiento de Dios de la perfección del rescate pagado en favor del hombre. El hecho de que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es prenda de la aceptación del pecador arrepentido por parte del Padre. Entonces, ¿nos permitiremos tener una experiencia vacilante de dudar y creer, creer y dudar? Jesús es la prenda de nuestra aceptación por parte de Dios. Tenemos el favor de Dios, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino por nuestra fe en el Señor, nuestra justicia. El ministerio Conéctate a Jesús les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones.